El sonido que nadie más escuchaba. Dicen que los sonidos pueden quedarse atrapados en los lugares donde ocurrió algo terrible. Como si las paredes respiraran los gritos, y el aire guardara los susurros de quienes ya no están. Yo nunca creí en eso, hasta que comencé a escuchar el mío. Todo empezó una madrugada, a las 3:17 exactas. Vivía solo en un pequeño apartamento de un edificio viejo, con muros tan delgados que podía oír cuando mi vecino tosía o encendía su televisor. Pero esa noche, lo que escuché no era una tos, ni la tele, ni siquiera un paso. Era una voz. Una voz que me llamaba por mi nombre desde dentro de la pared. La primera vez, pensé que soñaba. Me levanté, encendí la luz y revisé el reloj. 3:17, el aire estaba helado, inmóvil. Luis, susurró otra vez. Me quedé quieto, paralizado. Tenía el corazón acelerado, pero aún trataba de buscar una explicación lógica. Quizá un vecino borracho, alguien gastando una broma, o un eco maldito de la cañería. Pero cuando pegué el oído al muro, el susurro cambió. Ya no decía mi nombre. Dijo, no estás solo. A partir de esa noche, el sonido regresó. Siempre a la misma hora. Siempre desde el mismo punto del muro. Al principio, grababa con el celular para demostrar que no estaba loco, pero cuando escuchaba la grabación al día siguiente, no se oía nada. Solo silencio. Sin embargo, yo lo escuchaba cada vez más fuerte, más cerca, como si algo intentara salir. Lo peor fue cuando escuché cómo raspaba desde adentro. Y luego, cómo me imitaba la voz. Durante varios días intenté ignorarlo. Dormía con música, con audífonos, hasta con videos de fondo. Pero el sonido siempre encontraba una forma de colarse entre todo. A veces era un golpe suave, casi como un dedo tocando la pared. Otras, un susurro entrecortado que repetía frases que yo había dicho horas antes. Llegué a pensar que me estaba volviendo loco, así que invité a un amigo para que pasara la noche. Quería que él también lo escuchara, que me dijera que no era mi imaginación. Esa noche no dormimos. A las 3:17 exactas, apagué la música y nos quedamos en silencio. No pasaron ni 30 segundos cuando el sonido empezó, un raspado lento, rítmico, casi humano. Mi amigo me miró con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creerlo. Eso viene de adentro del muro, murmuró. El ruido se volvió más fuerte, como si algo arañara desesperadamente para salir. Nos acercamos despacio y sentí que el aire alrededor se volvía más frío. Entonces, algo cambió. El raspado se detuvo y, desde el otro lado, una voz exacta a la mía dijo, ¿por qué trajiste a alguien? Mi amigo retrocedió, pálido, y me juró que no volvería a pisar ese lugar. Desde esa noche, dejó de contestar mis llamadas. Me quedé solo con ese muro, que cada noche parecía respirar más fuerte. Intenté grabar con una cámara, pero cuando revisé la grabación al día siguiente, solo se veía una sombra parada junto a mi cama. Una sombra inmóvil. Justo donde yo estaba dormido. Comencé a pensar que lo que fuera que estuviera ahí, no solo me hablaba. Me estaba observando. Y cada noche, cuando el reloj marcaba las 3:17, el susurro me llamaba por mi nombre, más cerca, más nítido. Hasta que una noche, me dijo algo nuevo, ayúdame a salir. La pared que respiraba. No dormí durante días. Cada noche, el susurro se volvía más insistente. Ayúdame a salir, repetía, una y otra vez. Había pasado del miedo al agotamiento. Necesitaba entender qué era eso, aunque una parte de mí temía que la respuesta no fuera humana. Así que una noche, armado con una linterna, una cámara y un martillo, decidí abrir la pared. El primer golpe fue suave, casi con culpa. El segundo, más fuerte. El polvo cayó sobre el suelo como una neblina gris, y el olor a humedad era insoportable. Pero detrás del yeso, no encontré ladrillos ni cañerías. Había un hueco profundo, como si el muro ocultara un espacio que no debía existir. Metí la linterna y apunté adentro. Por un momento pensé que era solo oscuridad, hasta que vi una mano.
Era una mano pálida, huesuda, con los dedos estirados hacia afuera, como si hubiera estado esperando que alguien la encontrara. Retrocedí, tropezando con el piso, mientras la linterna caía y se apagaba. Pero antes de que todo quedara en completa oscuridad, lo escuché. La voz, desde dentro del agujero, diciendo con mi tono exacto: «Gracias por abrirme». No recuerdo mucho de lo que pasó después. La cámara grabó cómo me quedé mirando el hueco durante varios minutos, sin moverme, hasta que la grabación se detuvo sola. A la mañana siguiente, la pared estaba intacta, como si nunca la hubiera roto. Pero el detalle que me congeló la sangre fue otro. En el video, el reflejo del espejo mostraba que yo seguía durmiendo en la cama mientras otra versión de mí rompía el muro. El reflejo que respiraba. Después de esa noche, algo cambió dentro del apartamento, o dentro de mí. Ya no sabía cuál. Me despertaba en lugares diferentes, con las luces encendidas, los muebles movidos, y el reloj siempre marcando la misma hora, 3:17. Revisé mi cámara, pero las grabaciones se corrompían justo en el momento en que el reloj pasaba de las 3:16. Solo se veía mi figura, quieta frente al espejo, mirándose a sí misma. Pero había un detalle imposible: mi reflejo parpadeaba con un segundo de retraso. Comencé a evitar el espejo. Cubrí todos los que tenía con sábanas, hasta que solo quedó el del baño, pequeño y viejo, imposible de quitar. Una noche, mientras me lavaba la cara, sentí que el aire se volvió pesado. El agua empezó a gotear más despacio, como si el tiempo se hubiera detenido. Entonces, mi reflejo sonrió. Yo no lo había hecho. Retrocedí, aterrado, mientras veía cómo levantaba su mano lentamente y me señalaba. No podía moverme. Su boca se abrió, y esta vez no escuché un susurro, sino una voz clara, profunda, que resonó dentro de mi cabeza: «No debiste abrirlo». Me tapé los oídos, pero la voz seguía allí, latiendo, repitiéndose. Cuando logré apartar la vista, el espejo estaba cubierto de algo que parecía condensación, pero al acercarme, vi que eran huellas. Huellas desde adentro. Esa noche soñé, o tal vez no era un sueño, que despertaba frente a la pared rota. Pero en lugar del hueco, había un espejo incrustado en el yeso. Detrás de él, podía verme a mí mismo, golpeando el cristal con desesperación, como si yo fuera el que estaba atrapado. Cuando desperté, el espejo del baño estaba rajado, y una de las grietas formaba algo parecido a una sonrisa. La voz fuera del espejo. No salí del apartamento durante varios días. Tenía miedo de que si cruzaba la puerta, el reflejo, o lo que fuera, intentara hacerlo también. Dejé de mirarme en superficies brillantes, ni en el celular, ni en las ventanas. Pero incluso sin mirarlo, podía sentirlo. Cada vez que pasaba frente a un espejo cubierto, escuchaba un golpecito débil desde el otro lado, como si quisiera recordarme que seguía ahí. Una madrugada, mientras intentaba dormir, oí pasos dentro del baño. Me levanté en silencio y tomé mi celular para grabar. La puerta estaba entreabierta, y por la rendija se filtraba una luz intermitente. Grabé durante varios segundos sin atreverme a entrar. Al día siguiente, revisé el video cuadro por cuadro, y mi sangre se congeló. En la grabación, se veía mi silueta dentro del baño, parada frente al espejo, aunque yo recordaba perfectamente estar afuera grabando. Desde ese momento, todo se distorsionó. Los ruidos venían de lugares imposibles. Alguien respiraba detrás de mí cuando estaba solo. Mis propias grabaciones empezaron a responderme con frases que yo nunca había dicho. En una de ellas, mi voz dijo: «Ya no estás aquí, Luis. Este lado es mío ahora». Intenté salir corriendo, pero la puerta no se abría. Giraba la perilla una y otra vez, hasta que escuché el sonido más aterrador de mi vida: pasos que se acercaban, pero no venían desde el pasillo, sino desde dentro de la pared. Golpes lentos, coordinados con los míos, como si alguien al otro lado imitara cada movimiento. Me paralicé cuando escuché como mi propia voz, desde dentro, decía: «No intentes irte. Tú eres el reflejo ahora». El reloj marcó las 3:17.
El aire se volvió denso, y la luz parpadeó. La última cosa que recuerdo fue ver mi sombra proyectarse en el muro, pero moviéndose un segundo antes que yo. La otra voz dentro de mí. Esa noche desperté con la sensación de que alguien respiraba justo al lado de mi cama. El aire estaba tan denso que sentía que cada inhalación pesaba. Me quedé inmóvil, intentando distinguir si el sonido provenía de mí o de eso. Cuando abrí los ojos, el cuarto estaba completamente oscuro, pero juraría que vi una silueta junto al armario. No se movía. Solo me miraba. Y en el reflejo del espejo, noté algo imposible. En el reflejo yo estaba dormido, pero la silueta sonreía. El reloj marcaba las 3:17. La voz comenzó otra vez, pero esta vez no venía del muro. Venía desde dentro de mi cabeza. Me susurraba lo que iba a decir, antes de que hablara. Imitaba mis pensamientos, mis reacciones. Me levanté tambaleando y encendí la lámpara, pero la bombilla parpadeaba como si algo drenara la energía del aire. En el espejo, mi reflejo se movió un segundo después que yo. Parpadeé, y mi reflejo no lo hizo. Asustado, tomé el celular y grabé un video. Quería pruebas, necesitaba que alguien viera lo que estaba pasando. Pero cuando revisé la grabación, no salía yo. Solo el cuarto vacío y una respiración agitada al fondo, cada vez más cercana. En el último segundo, la cámara enfocó la pared agrietada, y algo salió. Algo con mi cara. Pero con ojos vacíos, como si fueran pozos sin fin. El archivo del video desapareció de mi galería al día siguiente. Revisé el historial, las copias, todo. Nada. Y al intentar grabar de nuevo, la cámara no me reconocía. Rostro no detectado, decía. Esa frase, repetida una y otra vez, se volvió un eco que me perseguía incluso con el teléfono apagado. Cada noche, la voz se volvía más clara. Ya no pedía salir. Solo repetía una frase que me lava los huesos: tú eres el que está dentro. El edificio que no me deja salir. Decidí irme. No me importaba perder el depósito, los muebles, ni nada. Solo quería salir de ese maldito apartamento. Empaqué lo poco que podía cargar, bajé por las escaleras y fue entonces cuando noté algo que me paralizó. El reloj del pasillo también marcaba las 3:17. Siempre las 3:17. No importaba la hora que fuera, siempre que intentaba escapar, todo volvía a empezar. Corrí hacia la puerta principal del edificio. La empujé con todas mis fuerzas, pero no se movía. El vidrio vibraba como si del otro lado alguien hiciera lo mismo. Miré a través del reflejo y vi mi cara, pero no estaba haciendo lo mismo que yo. ¿Sonreía? Sonreía y golpeaba el cristal, pero desde afuera. Grité pidiendo ayuda. Subí y bajé escaleras, golpeé puertas, pero todas estaban cerradas, selladas con clavos oxidados. Y detrás de cada puerta, se oían los mismos susurros, en diferentes tonos, repitiendo la misma frase: tú eres el eco. El eco. Me di cuenta de que nunca había escuchado a mis vecinos realmente. Solo eran repeticiones. Ecos atrapados, voces que alguna vez fueron personas. La voz volvió, esta vez desde todas partes. Las paredes vibraban. El suelo crujía. Sentí que mi mente se fragmentaba. Corrí hasta mi apartamento y vi algo que me destrozó la razón: mi cuerpo seguía dormido en la cama. Intenté tocarlo, pero mi mano atravesó el aire. No había peso, no había calor. La voz habló por última vez: tú querías pruebas. Ahora las tienes. La puerta se cerró detrás de mí. Las luces se apagaron. Y por primera vez entendí que el sonido que nadie más escuchaba, no era un fantasma. Era yo. El último sonido. No sé cuántas noches han pasado desde entonces. El reloj sigue marcando las 3:17, aunque ya no me importa. Dejé de intentar dormir, de comer, de hablar. Ya no tengo voz. Solo escucho. Escucho los pasos sobre mi techo, las respiraciones que no son mías,
las risas distorsionadas que se filtran desde la pared. Intenté destruirla una vez, pero cuando el martillo golpeó, escuché un grito. No uno ajeno. Era el mío. El sonido me atravesó los huesos. Desde entonces no volví a intentarlo. A veces escucho golpes desde dentro, como si alguien más estuviera atrapado también. Pero cada vez que pregunto ¿quién eres?, la respuesta llega con un eco idéntico, tú. Y después silencio. Un silencio tan profundo que lastima los oídos, porque sé que algo está esperando del otro lado. Algo que ya no me necesita, porque ya aprendió a imitarme perfectamente. Hace unas noches, vino un nuevo inquilino al edificio. Escuché cuando arrastró sus cajas, cuando cerró la puerta y suspiró, creyendo que vivía solo. Lo escucho moverse, hablar por teléfono, reír, y me recuerda tanto a mí. Pero lo que más me inquieta es cuando se detiene frente a la pared. Porque ahí es donde yo estoy. Y cuando se acerca un poco más, cuando apaga las luces y el silencio lo cubre todo, puedo llamarlo por su nombre. La última vez que lo hice, respondió,